Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los yacimientos humanos más antiguos de Norteamérica, en el sur de Oregón. Él no sabía exactamente por qué estaba esta cresta aquí. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos creían saber con exactitud cuándo llegaron los primeros humanos a Norteamérica, de dónde venían y la ruta exacta que siguieron para llegar hasta aquí. La ciencia daba por zanjado el asunto. Luego, un equipo que excavaba en el desierto de Oregón extrajo herramientas de piedra del suelo, las envió a un laboratorio y recibió resultados para los que nadie estaba preparado. De modo que nuestros estudiantes puedan comenzar cerca del fondo. Y están muy bien entrenados y saben cómo excavar y siguen las instrucciones de Pat y la sangre de 20,000 años de antigüedad conservada dentro de la piedra. Es parte de ese cono de Hertz y puedo controlar su forma y tamaño, inclinando la roca y golpeándola con diferentes objetos. Y lo que reveló no solo retrasó la línea temporal, sino que destrozó toda la historia. Y si todo lo que nos enseñaron sobre los primeros americanos no fuera la historia completa, el descubrimiento que destrozó un siglo de certeza arqueológica. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos tenían una historia en la que confiaban plenamente. La historia era la siguiente. Hace unos 13,000 años, los primeros humanos cruzaron un puente terrestre desde Siberia hasta Alaska y avanzaron lentamente hacia el sur a través de un estrecho corredor que se había abierto entre dos enormes glaciares que cubrían la mayor parte de Canadá. Estas personas, conocidas como la cultura Clovis, fueron consideradas los primeros americanos. Si alguien presentaba pruebas que sugirieran que los humanos habían llegado antes, la comunidad arqueológica tenía una respuesta estándar preparada. Lo tachaban de contaminación o mala interpretación. La cronología, en lo que a la mayoría de los investigadores respecta, estaba establecida. Posteriormente, un equipo de la Universidad de Oregón comenzó a excavar en un refugio rocoso en el desierto alto del este de Oregón. Luego también trabajé un poco en la parte superior del borde y encontré muchas puntas de lanza que probablemente tienen 8,000 años o más. Y la cronología establecida comenzó a desmoronarse capa por capa. El sitio se llamaba Refugio de Roca Rimrock Draw. Nadie esperaba que produjera nada controvertido. El equipo no había ido allí para reescribir la historia. Sus objetivos iniciales eran modestos: realizar la mejor arqueología posible en los entornos más complejos y difíciles que probablemente experimentarían en su vida. Querían estudiar restos de animales de la edad de hielo y rastrear cómo había cambiado el entorno local a lo largo de miles de años. El arqueólogo de la Oficina de Administración de Tierras, que había trabajado en ese distrito durante 21 años, estaba allí con ellos. Se trataba de un trabajo de campo rutinario, en un rincón tranquilo y en gran parte ignorado del paisaje. Nada en el yacimiento hacía presagiar que estaba a punto de convertirse en uno de los hallazgos arqueológicos más trascendentales de la historia estadounidense. Lo que los investigadores extrajeron de la tierra fueron herramientas de piedra y huesos de animales nada destacable por sí solos. Pero cuando llegaron los resultados del laboratorio, todos guardaron silencio. Las herramientas tenían sangre. Una sangre tan antigua no debería existir. Casi nunca se conserva. Pero ahí estaba. Para datar la capa de sedimento, utilizaron un método llamado luminiscencia estimulada ópticamente. En términos sencillos, esto significa que ciertos granos minerales, al quedar enterrados, dejan de absorber la luz. Básicamente, se congelan en su lugar. Los científicos pueden medir con exactitud cuánto tiempo han permanecido esos granos en la oscuridad, lo que permite saber con precisión cuándo esa capa de tierra estuvo expuesta a la superficie por última vez. La lectura arrojó una antigüedad de casi 20,000 años, y enterradas en esa capa se encontraron herramientas de piedra con bordes afilados deliberadamente
y huesos de animales cubiertos de marcas de corte. Nos referimos a proteínas animales en alguna de las muchas herramientas halladas en el refugio rocoso. Estas herramientas se usaban para diversos fines, no del tipo que dejan los depredadores, sino los golpes limpios y angulares de alguien que despojaba metódicamente la carne y la piel de un cadáver. En ese yacimiento la gente cazaba y procesaba sus presas 7000 años antes de que, según el modelo Clovis, el primer ser humano pisara este continente. No se trata de una simple revisión. Es como si los cimientos de la historia se desmoronaran ante nuestros ojos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que el propio terreno conservaba un registro perfectamente ordenado de la actividad humana que se extendía mucho más atrás, en el tiempo de lo que nadie creía posible. Las capas perfectamente conservadas. Cuando el equipo comenzó a trabajar con los sedimentos en Rimrock Draw, algo llamó inmediatamente la atención. Las capas estaban intactas. ¿Y si sabes algo sobre yacimientos arqueológicos? ¿Sabes lo raro que es eso? Normalmente la tierra juega en tu contra. Los animales excavadores crean túneles en el suelo y arrastran objetos de una época a otra. Las raíces de los árboles crecen hacia abajo a lo largo de los siglos y arrastran material consigo a medida que penetran más profundamente. El agua de lluvia se filtra y arrastra lentamente pequeños artefactos, lateralmente depositándolos en capas de las que originalmente no formaban parte. Todo esto significa que, cuando llegan los arqueólogos, los objetos llevan miles de años desplazándose silenciosamente bajo tierra. Hemos dado charlas en la Sociedad Arqueológica de Oregón. Yo he dado charlas en la Sociedad Arqueológica del Centro de Oregón en Bend. Algo que quedó atrás hace 10.000 años podría estar en una capa de tan solo 2.000 años de antigüedad. Nunca puedes confiar plenamente en que lo que encuentras realmente pertenece al lugar donde lo encontraste. Pero Rimrock Draw era diferente. Las capas estaban planas y perfectamente separadas entre sí. Piénsalo así cada vez que alguien vivía en ese refugio dejaba algo atrás. Ceniza, carbón, fragmentos de huesos, desechos orgánicos. Con el tiempo, ese material se comprimió formando una distintiva banda oscura en el sedimento. Luego, cuando el refugio quedó vacío y nadie regresó durante siglos, no se depositó nada. Solo polvo arrastrado por el viento y fina arena del desierto que se filtraba lentamente por la pared abierta del refugio rocoso, depositándose en finas capas sobre todo lo que había debajo. Ni rastro de actividad humana, ni materia orgánica. Simplemente sedimentos, acumulándose como sucede cuando un lugar es completamente abandonado. Ese proceso formó una capa pálida y limpia sobre la oscura. Luego la gente regresó y se formó otra banda oscura. Luego se fueron de nuevo. Otra capa pálida de polvo y arena se acumuló encima. Caminando por el desierto, tal vez encuentres uno, y luego también puedes encontrar puntas con tallo en la superficie, pero no sabes qué precede al otro o si son del mismo tiempo. No está claro. Ese patrón se repitió durante miles de años. Banda oscura, capa clara. Banda oscura, capa clara. Cada una sellada perfectamente sobre la anterior. A medida que el equipo excavaba más profundamente, seguían apareciendo herramientas de piedra. No estaban mezcladas. Se encontraban separadas en sus propias capas, cada una vinculada a su propio periodo histórico. Sí lo hicimos. Esta era la herramienta, la multiherramienta de ágata naranja que yo llamo Leatherman. Objetos como raspadores manuales que se usaban para quitar la piel a un animal. Pequeñas y afiladas cuchillas talladas en sílex u obsidiana para cortar carne. Eran objetos básicos, pero que solo existen porque una persona se sentó y los fabricó deliberadamente. Un conjunto de herramientas aparecería dentro de una banda oscura rodeada por la ceniza y los fragmentos de hueso de ese período en particular. Luego una capa pálida de sedimento limpio encima, que representa siglos de vacío. Después otra banda oscura y dentro de ella
otro conjunto de herramientas de una era completamente diferente. Era exactamente el patrón que cabría esperar si distintos grupos de personas hubieran visitado ese mismo refugio durante miles de años sin cruzarse jamás. Y eso es precisamente a lo que apuntaban las pruebas. Este no era un lugar donde un grupo se detuviera, una vez se refugiara de una tormenta y desapareciera. La gente seguía regresando generación tras generación. Sabían que este lugar existía y sabían por qué valía la pena volver. La razón cobró sentido una vez que se comprendió la geografía. Durante la Edad de Hielo, la tierra que rodeaba ese refugio rocoso colindaba con un humedal. En medio de un desierto árido e implacable, el agua estancada era un recurso extraordinario. Los animales viajaban desde toda la región para llegar a ella, y las personas que conocían esa agua siguieron a esos animales hasta allí, de forma constante y repetida a lo largo de miles de años. Pero el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar. Más adentro del sedimento, el equipo llegó a una capa sellada bajo una banda de ceniza volcánica. Lo que estaba enterrado debajo se convertiría en el desafío más directo a la historia aceptada sobre cuándo llegaron los humanos por primera vez a América del Norte. El camello gigante de la Edad de Hielo. Enterrados bajo tierra, se encontraron dientes y fragmentos de mandíbula pertenecientes a Camelops sternus, un camello gigante extinto que en el pasado se desplazaba por Norteamérica en enormes cantidades. Este animal medía casi 2 metros de altura hasta el hombro y pesaba cientos de kilogramos. Vamos, hazlo, simplemente no puedes. Y un camello puede hacerlo. Así que esa es otra característica asombrosa. Y había desaparecido de la tierra durante miles de años antes de que alguien pensara en buscarlo aquí. Pero los huesos en sí no fueron lo que más perturbó a los investigadores. Fue la disposición. No estaban esparcidos como los huesos cuando un animal muere solo y se descompone en un campo abierto. Estaban colocados siguiendo el patrón específico y reconocible que aparece en los lugares de despiece humanos en todo el mundo antiguo. Cuando el equipo los examinó detenidamente, encontraron marcas de cortes repetidas concentradas en las articulaciones. Ese detalle es importante. Las articulaciones son el lugar donde una persona que desmembra un animal trabajaría naturalmente, primero cortando el tejido conectivo para separar las extremidades y acceder a la carne. Esas marcas no provenían de dientes de animales, no eran producto de la erosión ni del peso de los sedimentos acumulados durante siglos. Coincidían exactamente con el tipo de marcas que dejan las herramientas de piedra. Alguien había cazado a este animal, lo había abatido, y luego se había parado sobre el cadáver y lo había descuartizado metódicamente. Para entender lo que eso significa, hay que imaginarse el mundo en el que vivían esas personas. Hace casi 20.000 años, Norteamérica no se parecía en casi nada a como es hoy en día. Los glaciares cubrían la mayor parte de Canadá, y capas de hielo de casi 3 kilómetros de espesor dominaban la mitad norte del continente. Las llanuras abiertas eran compartidas por mamuts, mastodontes perezosos terrestres gigantes, y esos antiguos camellos que se desplazaban en manadas a través de paisajes que ya no existen. Los lobos gigantes cazaban en esos mismos lugares. Los tigres dientes de sable también. El mundo era más frío, más extraño y mucho más peligroso de lo que cualquier ser vivo actual puede transmitir adecuadamente. Y en medio de todo eso, un grupo de cazadores humanos mató a un camello gigante, lo arrastró de vuelta a aquel refugio rocoso y le cortó la carne de los huesos con herramientas de piedra que sostenían con las manos. Aquí es donde la historia se vuelve más difícil de descartar. Los huesos fueron encontrados sellados bajo una capa de ceniza volcánica que se remonta directamente a una erupción conocida del monte Santa Elena que ocurrió hace más de 15.600 años. Y aquí por qué eso importa. Cuando un volcán entra en erupción, la ceniza no se filtra gradualmente.
cae de golpe, cubre todo lo que hay debajo en un solo suceso, y luego se endurece con el tiempo formando una capa sellada permanente. Cuando el equipo encontró esa ceniza justo encima de los huesos del camello completamente intacta, sin grietas ni alteraciones de ningún tipo, significaba una sola cosa: esos huesos ya estaban en la tierra antes de la erupción. Lo que significa que las personas que descuartizaron ese camello vivían en Norteamérica hace al menos 15.600 años. La teoría Clovis primero dice que los primeros humanos llegaron hace 13.000 años. Eso supone un lapso de más de 2.600 años. Estos no fueron los primeros americanos. Alguien ya estaba aquí. El modelo Clovis no solo había sido cuestionado, sino que la propia Tierra lo había contradicho. Luego, vino la datación por radiocarbono del esmalte dental del camello. Y el resultado fue de aproximadamente 18.250 años antes del presente. Reflexiona sobre eso por un momento. Lo que el yacimiento de Oregón sugería ahora era que los humanos habían estado caminando, cazando y procesando animales en el noroeste del Pacífico, al menos 5.000 años antes de que se supusiera que llegaría el pueblo Clovis. Eso no es una revisión menor. Ese es el tipo de hallazgo que hace que todo un campo de la ciencia se detenga y reconsidere todo lo que creía saber. Luego llegó el detalle que cambió por completo el tono del descubrimiento. Entre las herramientas halladas en Rimrock Draw, había un raspador, una pequeña herramienta de corte manual tallada en piedra. Pero la piedra de la que estaba hecho era ágata naranja. Esto puede parecer un detalle menor hasta que se comprende su significado geográfico. El ágata naranja no existe en ningún lugar cercano a Rimrock Draw. La fuente conocida más cercana está a cientos de kilómetros de distancia. Nadie recoge una roca tan lejos de casa por accidente. Ese material tuvo que ser transportado deliberadamente a ese lugar, lo que significaba una de dos cosas: una planta de pantano o de lago, que produce un tubérculo en el extremo inferior y que es comestible, y la gente lo usaba. De hecho, creo que existe el lago Huapato, o bien las personas que usaban ese refugio estaban viajando grandes distancias a través de un paisaje de la era glacial que la mayoría de los investigadores habían supuesto que era apenas transitable. O bien comerciaban e intercambiaban materiales con otros grupos a través de una red que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros. En cualquier caso, no se trataba de rezagados aislados que apenas sobrevivían aferrándose a la existencia en los confines del continente. Se trataba de personas que se desplazaban por Norteamérica con un propósito y un amplio alcance. Al examinar las herramientas con aumento, la evidencia se hizo más difícil de ignorar. Pequeñas fracturas bordeaban los bordes del tipo que se forma solo después de un uso repetido. Contaban una historia clara. Estas herramientas habían sido usadas desgastadas por manos reales que realizaban trabajos reales. Y aquí está la razón por la que eso importa directamente. La primera teoría, Clovis afirma que cuando llegaron los Clovis utilizaban una tecnología de herramientas muy específica y reconocible, puntas de piedra largas y acanaladas, elaboradas de una manera particular. Esa era su seña de identidad. Así era como se identificaba un yacimiento Clovis, pero las herramientas encontradas en Rimrock Draw eran más antiguas que las de la cultura Clovis y estaban hechas de manera diferente con materiales procedentes de cientos de kilómetros de distancia y mostraban signos de desgaste propios de un uso continuado. No encajaban con el estilo característico de la cultura Clovis. Eran anteriores a todo esto, lo que significa que quienes los fabricaron no pertenecían al pueblo Clovis. Eran otras personas que ya estaban aquí. Además, uno de los raspadores no se encontró junto a los restos del camello, sino debajo de ellos. Descansaba en una capa más profunda de tierra, una que había permanecido intacta por cualquier actividad que hubiera dejado los huesos mutilados arriba. En arqueología, ese detalle tiene un significado simple e ineludible.
Las capas más profundas son más antiguas. No hay forma de revertir ese orden sin perturbar el terreno, y nada en esa capa mostraba signos de perturbación. Por lo tanto, la implicación era evidente por sí sola. Si el camello databa de hace más de 18.250 años, entonces la herramienta que estaba debajo tenía que ser más antigua. Fue entonces cuando el descubrimiento se convirtió en algo mucho más difícil de explicar. La evidencia ya no solo sugería una presencia humana temprana en la región, sino que la situaba mucho más atrás de lo esperado, en una época que desafiaba las cronologías establecidas. El terreno había conservado esa secuencia a la perfección, capa sobre capa, cada una de ellas guardando un fragmento de la historia, cada una situando la actividad humana en un punto anterior al que nadie había estado dispuesto a aceptar. Pero incluso con todo eso seguía habiendo un problema. El escepticismo no desaparece fácilmente, especialmente cuando la afirmación tiene tanto peso. Las herramientas de piedra y las marcas de corte podían ser cuestionadas, debatidas, reinterpretadas. Siempre había lugar para la duda, por pequeña que fuera. Lo que se necesitaba era algo definitivo que no pudiera explicarse ni reducirse a una coincidencia. Y ese descubrimiento llegó después, cuando el equipo comenzó el análisis de residuos de proteínas. La evidencia microscópica de sangre. El análisis de residuos de proteínas se basa en lo que está físicamente atrapado dentro del material mismo. La idea es sencilla, pero las implicaciones no lo son. Cuando una herramienta de piedra corta la carne, pequeñas cantidades de sangre y tejido se introducen en microfracturas a lo largo del borde. Esos rastros no desaparecen sin más. En las condiciones adecuadas permanecen allí durante miles de años. Esa era la esperanza, al menos. Si algo hubiera sobrevivido dentro de esas herramientas, estaría enterrado profundamente en la piedra, protegido del mundo exterior. Pero eso también significaba que el proceso debía manejarse con extremo cuidado. Cualquier contaminación moderna podría destruir los resultados, o peor aún, crear resultados falsos. Primero se llevó a cabo la limpieza y fue meticulosa. Cada superficie fue tratada cuidadosamente para eliminar cualquier residuo que pudiera haberse depositado en las herramientas recientemente. El objetivo era eliminar por completo el presente y dejar solo lo que había estado allí desde la última vez que se usaron las herramientas. Llevó tiempo, requería paciencia. No había lugar para atajos. Solo después de eso comenzaron las pruebas. Al principio no había nada dramático en ello. Las muestras se extraían cuidadosamente de esas pequeñas fracturas donde los bordes alguna vez habían tocado la carne. El trabajo se desarrolló con calma y de forma controlada, el tipo de proceso cuya importancia no se revela hasta que se obtienen los resultados. Y cuando estos llegaron, todo cambió. Las proteínas coincidían con las del Bison antiquus, una especie extinta que en su día se desplazaba por Norteamérica durante la Edad de Hielo en grandes cantidades antes de desaparecer hace miles de años. Esa identificación tenía una importancia difícil de ignorar. Eso significaba que las herramientas no solo habían sido diseñadas para cortar. Habían cortado un animal real, uno que ya no existe, uno que vivió y murió en un mundo muy alejado del presente. La conexión se hizo más fuerte de inmediato. Ahora existían pruebas en múltiples niveles, simultáneamente. Las capas geológicas establecían la cronología. El contexto arqueológico situaba las herramientas y los huesos juntos. Los rastros biológicos confirmaban el contacto directo entre la herramienta y el animal. Cada línea de evidencia respaldaba a las demás, y juntas dejaban muy poco margen de duda sobre el colapso de la teoría. Clovis primero. El colapso de la Decures, Clovis primero. La evidencia recopilada en Rimrock Draw apuntaba a la actividad humana hace más de 18.000 años. Eso por sí solo bastó para sepultar la teoría de Clovis, pero existía un segundo problema subyacente, igual de perjudicial. El modelo Clovis
no solo afirmaba que los humanos llegaron hace 13.000 años, sino que sostenía que llegaron por una ruta específica. La teoría sostenía que los primeros pobladores cruzaron desde Siberia hasta Alaska y luego se desplazaron hacia el sur a través de un estrecho corredor libre de hielo que se había abierto entre dos enormes glaciares que cubrían la mayor parte de Canadá. Ese corredor era la única ruta propuesta hacia el resto del continente. Todo el modelo dependía de ello, pero hace 18.000 años ese corredor no existía. Los glaciares aún no se habían retirado lo suficiente como para abrirlo. La mitad norte del continente seguía cubierta por una enorme e ininterrumpida capa de hielo que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. No había hueco, ni paso, ni ruta hacia el sur. Las lascas se extraen con piedras de percusión o astas de alce, y estas piezas redondeadas son más difíciles de desbastar. El camino que requería el modelo Clovis era físicamente imposible, en la época en que la evidencia de Rimrock Draw indicaba que los humanos ya habitaban Oregón, y sin embargo, la gente de Rimrock Draw estaba allí cazando camellos gigantes en el desierto alto miles de años antes de que se abriera ese corredor. Si había gente tan al sur en ese momento, entonces no llegaron por la ruta que había sido aceptada durante tanto tiempo. El contexto y las circunstancias simplemente no lo permitieron. Así que surgió otra posibilidad. Era una que ya se había considerado antes, pero que nunca se había adoptado por completo. Se conoce como el modelo de migración costera. Esta teoría sugiere que los primeros americanos no esperaron a que se abriera un corredor interior. Llegaron por mar navegando hacia el sur, a lo largo de la costa del Pacífico, en pequeñas embarcaciones manteniéndose cerca de la costa de un continente que nunca antes habían visto. Esa ruta no era segura. La costa del Pacífico Norte hace 18.000 años era uno de los entornos marinos más violentos de la Tierra. Los sistemas de tormentas que se formaron a lo largo de miles de millas de océano abierto llegaron a esa costa sin nada que los frenara. Ninguna masa de tierra en su camino, ninguna barrera natural que absorbiera la fuerza, como que se extiende alrededor de la colina. Desciende. No sigue muy bien las curvas de nivel. Para cuando esas tormentas llegaron a la costa, habían alcanzado su máxima fuerza, lanzando olas de 30, 40 y 50 pies de altura directamente contra las rocas. No había puertos, ni refugio, ni posibilidad de rescate. Si una ola se llevaba tu barco, estabas perdido. Y sin embargo, la evidencia sugiere que la gente hacía ese viaje de todos modos, deteniéndose en el camino para pescar, cazar mamíferos marinos y recolectar mariscos de las rocas, comida suficiente para seguir avanzando. Habilidad suficiente para sobrevivir en condiciones que se considerarían extremas, incluso para los estándares modernos. Lo que eso requiere no es solo valentía, sino también conocimientos acumulados, una comprensión de las mareas, las corrientes y los patrones climáticos, que solo podría provenir de generaciones de personas que vivieron y murieron junto al mar antes de que comenzara este viaje. No se trataba de bandas errantes que vagaban a ciegas por un continente nuevo. Eran marineros experimentados que conocían el océano lo suficientemente bien como para cruzarlo. Y eso nos lleva a la idea más inquietante de todas, Rimrock Draw. Puede que no marque el comienzo de esta historia. Puede que sea el primer lugar donde la evidencia ha sobrevivido con la suficiente claridad como para ser reconocida. Las capas más profundas que podrían reescribir la historia humana, una vez más. En Rimrock Draw, el diente de camello llamó la atención por su antigüedad y por las claras señales de que los humanos habían descuartizado al animal. Al principio parecía un límite, un punto que marcaba hasta dónde podía remontarse la evidencia de forma segura, pero esa suposición no se mantuvo por mucho tiempo una vez que se consideraron con más detenimiento las capas subyacentes. El diente no descansaba sobre la roca madre, no estaba en el fondo de la historia. Debajo la tierra continuaba reteniendo sedimentos más antiguos que aún no habían sido explorados por completo.
esas capas más profundas no estaban vacías. Ya comenzaban a mostrar señales de que algo había sucedido allí mucho antes de que muriera el camello. Se han recuperado pequeñas lascas de piedra por debajo de ese nivel. La creencia tradicional es que llegaron aquí cruzando el estrecho de Bering, probablemente hace 13,000 años o un poco más. No son tan evidentes como las herramientas completamente talladas, pero sugieren la misma acción deliberada. La piedra no se rompe siguiendo esos patrones sin que se le aplique una fuerza de forma controlada. Junto a ellos hay indicadores sutiles que son más difíciles de definir, pero difíciles de ignorar una vez detectados. Ligeras perturbaciones en el suelo, patrones que insinúan una actividad repetida en lugar de procesos naturales aleatorios. El trabajo en el yacimiento está lejos de haber terminado. Los investigadores lo han reconocido abiertamente desde el principio. Grandes extensiones de Rimrock Draw permanecen intactas porque la excavación tiene sus limitaciones. La financiación no es ilimitada y cada capa que se retira es una capa que no se puede reemplazar. La conservación es tan importante como el descubrimiento y ese equilibrio lo ralentiza todo. Un experto involucrado en el trabajo dejó clara esa incertidumbre al describir lo que aún no se ha encontrado. Se espera que en esas capas más profundas también aparezcan animales de mayor tamaño, atraídos por el mismo entorno de humedal que atrajo al camello. Pero esos restos aún no han sido descubiertos. No porque no estén allí, sino porque el terreno que podría contenerlos no ha sido excavado. Eso deja una pregunta en el aire. Si finalmente se confirman herramientas o señales claras de actividad humana en esos sedimentos más profundos, la cronología no solo cambia ligeramente, sino que se modifica de tal manera que obliga a una reevaluación completa. La presencia humana podría remontarse a 22,000 años atrás. Podría alcanzar los 25,000 años. Incluso podría extenderse a un período que apenas se ha considerado en relación con la migración humana a América. Algunos científicos ya han comenzado a seguir esa línea de pensamiento. Están investigando el último máximo glacial, un período de hace casi 26,000 años en el que las capas de hielo cubrían vastas extensiones de los continentes del norte y el nivel del mar descendió drásticamente. Impactó el pozo con una piedra de percusión y formó esta cicatriz en el interior. Esa bajamar habría dejado al descubierto una mayor parte de la costa del Pacífico, creando potencialmente rutas que hoy en día ya no existen en la misma forma. Si hubo personas presentes durante ese período, es posible que se hayan desplazado a lo largo de esos bordes, navegando por un paisaje que desde entonces ha sido alterado o sumergido. Esa posibilidad cambia algo más que una fecha en una línea de tiempo. Cambia todo el marco de cómo se entiende que vivieron y se desplazaron los primeros humanos. Sugiere que se adaptaron a condiciones extremas mucho antes de lo esperado, utilizando entornos que requieren conciencia, planificación y habilidad. También significa que los primeros vestigios de su presencia podrían no estar donde uno pensó buscar en primer lugar. El patrón está cambiando. La historia que antes parecía estable está empezando a desmoronarse y cada nueva prueba añade presión a lo que había permanecido indiscutido durante casi un siglo. Rimrock Draw ya no es solo un sitio aislado con hallazgos inusuales. Se ha convertido en algo más inquietante. Se ha convertido en una fractura en una narrativa largamente aceptada. Y en algún lugar bajo capas de ceniza tierra y un silencio ancestral, el verdadero comienzo de la vida humana en las Américas podría estar aún esperando ser descubierto.